En este vídeo vamos a ver cómo resolver ecuaciones de primer grado con Graph Math, también utilizando la ventana de cálculo simbólico y las álgebra tiles que ha desarrollado Javier Cayetano. Entonces, vamos a empezar primero con Graphable. Bien, entonces aquí tenemos la ventana. Recordar que el plus, metemos la ecuación. Voy a meter una muy facilita, x más 3 igual a 5. Y la introducimos. Bien, aquí la cuestión es, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Unas formas muy interesantes que también trabaja el vídeo de Javier, bueno, el Apple de Javier, sería pulsarle al igual durante 2 segundos, al igual 2 o 3 segundos, pulsado el botón izquierdo del ratón, al igual de la ecuación. Aquí aparece E, que es la ecuación, y lo que haríamos sería restarle 3 a la ecuación. Eso lo que va a hacer vamos a tener otra ecuación equivalente, ¿vale? Y le va a restar 3 a cada uno de los miembros, ¿no? Le quito menos 3, le doy a down, fijaros, esto aquí tendréis dos pasos, desde la pelotita hacia abajo, y simplemente lo que tenemos que hacer ahora es pulsarle al menos y pulsarle al menos. Fijaros que hay un tamaño de letra, ¿vale? Que podemos hacer más pequeño, si nos interesa. Un momento, a ver, aquí más grande y más pequeño, ¿vale? Bien, y ya lo tendríamos, restado, ya tenemos la solución. Bien, hay algo más que se puede hacer es, desde la pelotita, ¿vale? Podemos crear otra ecuación en paralelo, y ahora el valor de la x lo arrastramos, y lo que podemos hacer es comprobar la solución. Efectivamente, bueno, primero quitamos el paréntesis, y luego sumamos. Efectivamente 5 es igual a 5, y por tanto 2 es la solución de la ecuación. Bueno, pues ya tenemos resuelto la ecuación, o ya hemos resuelto la ecuación de primer grado. Ahora lo que vamos a hacer es con la ventana de cálculo simbólico, ¿vale? También podríamos trabajar con el clásico, sería pues nada, lo mismo, x más 3 igual a 5, le doy a intro y no hace nada, ¿no? Bueno, pues si le pulsamos los tres puntitos, aparece resuelve, y con el comando resuelve tengo la solución. Bien, entonces, esta sería la parte de simbólico, y ahora lo que vamos a hacer es utilizar, ¿vale? Este applet, ¿vale? Que lo he copiado, vengo aquí, le doy a web, le pulso y lo inserto. ¿Vale? Lo vamos a arrastrar ahí, bueno, y fijaros lo que va a hacer, ¿no? Uy, aquí teníamos uno, ahora tenemos otro. Bueno, pues x más 5 igual a 8, ¿no? Pero es la misma idea, lo que vamos a hacer ahora, o que deberíamos hacer, por restar 5 a cada lado, ¿no? Cada miembro. Pues le doy a siguiente. Fijaros lo que hace, x más 5, restamos 5 y restamos 5, y por tanto x es igual a 3. ¿Vale? Bien, aquí podríamos ver otro ejercicio, tiene diferentes, a ver si... Vale, bueno, pues aquí hay, volver. Otro ejemplo, ¿vale? Menos 4 y menos 5, a ver, ¿qué hacemos ahora? Pues sumarle 4 y sumarle 4 a cada miembro. Pues nada, sumamos, y aquí se queda que x es igual a menos 1. Bien, y tendría la solución. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de ecuaciones de primer grado.